Todavía nos cuesta la obediencia, Mire, si nos cuesta ser obedientes a nuestros esposos y a nuestras esposas, imagínense a Dios. Además, esta mañana estaba allí en esas cosas que yo tengo con Dios y le decía, aún hasta nuestros padres hemos sido desobedientes. ¿Sí o no? ¿Hemos sido desobedientes a nuestros padres? Por supuesto. ¿Cuántas veces papá te dijo, hijito, hijita? ¿Y nosotros? Papá, está todo bien. Después nos chocamos contra una escaña de frente, o un 11-14, Jorgito. Nos chocamos porque, creemos nosotros que todos lo sabemos, que, ya estamos preparados en la vida. Y no, la vida es todos los días un aprendizaje. Y si yo puedo hacerlo en obediencia, es mejor. Y mire, Gabriela trajo la palabra el día jueves y hablaba acerca de que no era a la manera de uno, sino a la manera de Dios. Y ahí está el someter mi voluntad a Dios y ser obediente a lo que Dios pide. Y en verdad a nuestra naturaleza carnal no le gusta la obediencia. Es como que pareciera que si fuéramos rebeldes mejor. Y qué equivocado estamos. Porque dice la palabra en Deuteronomio capítulo 28 que ¿en dónde está la bendición? En la obediencia. Porque en la desobediencia, ¿qué hay? Maldición. Entonces, si la misma palabra me está hablando que en la obediencia está mi bendición, ¿qué debo hacer yo? Obedecer. Y nosotros los varones, les hablo a los varones en esta mañana, eso es como que nos cuesta un poquito. ¿Y saben dónde lo podemos ver? ¿A cuánto les gusta ir al médico? Y si tenés que hacerte el estudio de próstata, ¿cómo andamos con eso? Gracias por la tecnología que hoy hay. Pero no nos gusta someternos a los estudios médicos. Vamos porque está el dolor y el médico te dice, tenés que hacer tal y tal cosa. Bueno, sí. Ya te mejoraste un poquito y dale para adelante nomás. Y después vienen los problemas peor. ¿Saben por qué? Porque no hemos sido obedientes. Nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer a nuestra esposa. A nadie les... Bueno, ya son experimentados entonces. Pero mira, hay algo tan lindo. A ver, no dije sujeción. No, pero también hay sometido. No, eso nada que ver. Eso nada que ver. No, eso ya no. Eso ya no. Eso no es espiritual. No, pero en verdad, si nosotros aprendiéramos acerca de la obediencia y la practicaríamos, ¿cuántas bendiciones vendrían? ¿Cuántas bendiciones? Así que quiero que usted me pueda acompañar en esta mañana en el segundo libro de Reyes. Esta va a ser la lectura como base, pero después hay un versículo muy especial que quiero compartir porque hoy es día de Santa Cena y el mejor ejemplo para nuestras vidas es Cristo. ¿Cristo fue obediente? ¿Sí o no? Por supuesto que fue obediente. Y aún teniendo que soportar, siguió siendo obediente. Entonces, ese es nuestro nivel. A eso tenemos que desafiarnos, a esa obediencia que el Señor dejó en esta tierra. Enseñó, pero también practicó. Porque a veces sin querer pedimos obediencia y no somos obedientes. Y el Señor no solamente pidió, sino que primero fue obediente. Así que busquen su Biblia para dar apertura a la palabra en esta mañana. Está todo allí preparado. El segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 5, 1 en adelante. Si ha traído su Biblia,
lo cual siempre pedimos, traiga su Biblia, acostúmbrese a traer la palabra en hoja, en papel. Gracias que tenemos esta herramienta, como es una pantalla para proyectar, pero mucho mejor es la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿sí? Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Hola Tati. Hola, qué bueno verlas. ¿Tienen todo? ¿Sí? Si alguien se está durmiendo a su lado, métale un cortito. Metan un ganchito. Con amor, con amor. Jorge, con amor. Ahí. Segunda de Reyes, capítulo 5 está. ¿Me dicen amén? Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Mire las características de este Naamán. Prácticamente un hombre perfecto. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Y hay una coma. Pero leproso. Un buen hombre. Un hombre que hacía bien a Siria. Y aún estaba tenido en un alto concepto. Pero sin embargo dice que era leproso. Había un problemita en Naamán. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate. ¿Cuántas veces? 7. 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11. Escucha esto. Y Naamán, ¿qué hizo? Se fue enojado. Se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco. ¿Dónde tenía que ir a zambullirse? Y le habla de los ríos de Damasco.
Y acá hay un contexto espiritual en esto, que lo vamos a ver en el mensaje. Pero terminamos leyendo. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue ¿cómo? Enojado. Él entonces descendió, en el 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló, ¿cuántas? 7 veces. ¿En él? ¿Dónde? ¿En los ríos de Damasco? En el Jordán. Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Acá hay una historia hermosa donde habla acerca de lo que es la obediencia. Pero mire, si usted va a Filipenses capítulo 2, versículo 8, porque a veces las personas del antiguo pacto o del pueblo de Dios, que en su momento era el pueblo hebreo, luego se transforma en la nación de Israel, es como que son muy lejanos a nosotros. Y vemos como que tal vez era para ese tiempo, pero a través del Señor nosotros damos crédito a que no es para un tiempo, es para siempre. Lo que Dios habló y lo que Dios dejó establecido a través de su Hijo es para nosotros, la iglesia, porque Él fue ejemplo. Mire, en Filipenses capítulo 2, versículo 8, le voy a hablar en la traducción lenguaje actual. Dice la palabra: como hombre se humilló a sí mismo y obedeció ¿a quién? A Dios, hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. El Señor obedeció primero a su Padre, a Dios, pero no lo hizo a medias. Lo hizo ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Mire qué obediencia. Y ese es nuestro modelo a seguir. A ver, aquí habla acerca de Naamán, que puede que sea un ejemplo en nuestras vidas, pero ¿en cuál debo yo mirarme? Es en el Señor. Y el Señor rectifica lo mismo, la obediencia. Esa obediencia que a veces cuesta, porque no es fácil obedecer. O si obedecemos a lo que nos conviene. Y dice la palabra que el Señor obedeció hasta la muerte. Y todos conocemos, y aún se ha predicado en estos días, cuando Él estaba en el Getsemaní. Pero yo en esta mañana quiero hablar acerca de esta palabra, la cual tiene como título la obediencia. La obediencia. Y el propósito es conocer los resultados de la obediencia. ¿Me hace bien obedecer? Pero por sobre todo la palabra lo dice. Las bendiciones que hay en la obediencia. Y yo no puedo pasar por alto la palabra de Dios, porque en mi concepto de obediencia hay una forma de obediencia. Yo tengo que verlo a través de la obediencia que Dios pide. Me imagino que al Señor tampoco le fue fácil obedecer hasta la muerte. Pero Él sabía que tenía beneficios. Él sabía que le convenía obedecer a lo que ya Dios había establecido, porque el profeta Isaías venía ya hablando acerca de lo que el Mesías iba a padecer, que tenía que ser experimentado en quebrantos, en lamento, en dolores, por ser obediente a Dios. Y mire,
antes de desarrollar la palabra, quiero dejar la definición de la palabra obediencia. Escuche. Acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. ¿Quién gobierna sobre nuestras vidas? Dios. Entonces yo debo obedecer, dice, a la voluntad de Dios. No es a la voluntad de los hombres, a la voluntad de Dios, la cual está plasmada en su palabra. Porque en su palabra está lo que Dios quiere para nosotros. Pero mire otra definición, dice, obedecer implica en diverso grado la subordinación de la voluntad a una autoridad. ¿Qué habla de subordinación? Someternos a la autoridad. ¿Y nos gusta someternos? Nuestra naturaleza humana no quiere. Pero yo en la palabra y en el ejemplo del Señor debo subordinarme, debo someter mi iglesia a la voluntad de Dios en obediencia, aunque me cueste. Recién en la adoración decíamos, yo quiero ser más como tú, quiero menguar para que tú crezcas. Entonces, para menguar me debo subordinar a la autoridad de Dios en mi vida y someterme a la obediencia. El acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que se prohíbe. Quiere decir que aún en la obediencia me voy a tener que abstener de cosas que para mí son buenas, pero para Dios no. Abstenerme para que la voluntad de Dios sea. Y mire, a lo largo de toda la historia bíblica, porque aquí estamos hablando de esta persona, Naamán, que va ante Eliseo, lleva cartas del rey de Siria. Nosotros vemos cómo hay poder en la obediencia. ¿Por qué hay poder en la obediencia? Cuando uno es obediente, hay cosas a nivel espiritual que se activan sobre mi vida. Y yo tal vez hasta a veces no las puedo discernir, pero siendo obediente a la palabra y siendo obediente a Dios, estoy activando el mundo espiritual a mi favor. Y establezco Deuteronomio capítulo 28, los beneficios de la obediencia, las bendiciones por ser obediente. Y aun cuando leemos en Génesis capítulo 12 que habla acerca del llamado de Abraham, porque era Abraham todavía, su nombre no había sido cambiado, Dios aún a Abraham le estableció pautas. Abraham, cuando Dios lo llama, no hizo lo que él quería. Él se tuvo que someter en obediencia a lo que Dios le estaba pidiendo. Lo primero que le dijo, vete, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, de tu tierra. Vete, ese lugar no te sirve. Y ve a la tierra. Pero aun cuando Dios le dice, ve a la tierra, no le dijo, vas a enfrentarte a esto, a lo otro. Simplemente dio órdenes. Y Abraham tuvo que obedecer. Abraham se tuvo que someter y aún abstenerse. Imagínense cuando Dios lo llama y estaba en Ur y le dijo, deja tu familia, deja tu casa, deja todo lo que tienes. Si Abraham en su mente hubiese pensado, Señor, yo te voy a obedecer, pero si me llevo un poquito de esto, o llevo a mis padres conmigo, a mis hermanos, porque tal vez es mejor. No, Dios le dijo, deja, se abstuvo. Porque este es un punto importante, iglesia.
En la obediencia nos tenemos que abstener de cosas que a mi carne le gustan, le son agradables, pero no a Dios. Porque si yo obedezco según mis deseos, no estoy haciendo la obediencia que Dios pide. Y aquí nos encontramos en la palabra cómo esta actitud de obediencia es total. Dios no quiere obediencia a medias. No. Decía mi abuelita, las medias son para los pies. Dios quiere obediencia total. A su hijo le pidió obediencia total. Vos tenés que ser obediente, dice, hasta la muerte. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. No, hasta la muerte. El Señor obedeció. Y mire, de igual manera Dios espera en nosotros esa obediencia. De igual manera, porque Él desea y quiere bendecir a la iglesia, pero nosotros debemos actuar en obediencia. Y quiero que en esta mañana podamos ver la actitud de obediencia hacia tres cosas por medio de la palabra. La obediencia hacia tres cosas por medio de la palabra. Lo primero, en el versículo 10 dice la palabra: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Aquí dice Eliseo, pero ¿quién estaba hablando por medio de la boca de Eliseo? A ver, ¿fue un deseo de Eliseo? ¿De dónde venía esto? De Dios. Dios por medio de Eliseo. Por eso la primera actitud hacia tres cosas es la obediencia hacia Dios. La obediencia hacia Dios, iglesia, lo cual todavía nos cuesta y debo reconocer. Recién en la apertura se decía, nosotros leemos, pero nos cuesta poner en práctica. ¿Sabemos que tenemos que obedecer a Dios? ¿Sí o no? Sí que sabemos. ¿Y por qué muchas veces no lo hacemos? ¿Cuesta? Sí. ¿Pero es bueno? Más vale. Pero sí cuesta. Entonces aquí vemos a Eliseo hablando, pero no era Eliseo. Eliseo hablaba de parte de Dios. Era Dios mismo. Entonces la primera obediencia en el hombre tiene que ser hacia Dios, iglesia. Yo debo someterme a esa obediencia, debo subordinarme a esa autoridad que yo mismo elegí. ¿Sí o no? Porque yo le dije a Dios, sé tú el rey, el Señor de mi vida, el que gobierne. Y aún le dije, sea tu voluntad y no la mía. Entonces, si yo he expresado esas palabras en un momento de mi vida, tengo que obedecer a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué le pedía a Dios a Naamán? ¿Cuántas veces tenía que zambullirse en el Jordán? 7 veces. ¿Qué hizo Naamán? Se enojó. A ver, ¿cuántas veces Dios a través de su palabra te dice, hijito amado? ¿Y qué hago yo? Me enojo. Y aquí es un claro ejemplo, porque dice que se fue enojado. Y no solamente se enojó, sino que le planteó a Dios una alternativa. Pero si Dios te está diciendo, zambullite 7 veces, y vos sos obediente, ¿qué tenés que hacer? Zambullirte 7 veces. ¿Dónde? En el Jordán. ¿Qué le dice Naamán? Allí en el versículo 12. Habana y Farfar, ¿ríos de qué? De Damasco. Dios le había hecho muy claro: Jordán, no Damasco. Jordán, vete 7 veces. Y como a este parece que no le gustó lo que Dios quería, dijo, bueno, a ver,
En otro lado tal vez puede que, vio que a veces buscamos la bendición de Dios por otros lados. Tal vez Dios, qué obediencia la nuestra. Somos esto Naamán. Le planteó a Dios otra alternativa como si Dios no supiera lo que le estaba pidiendo. ¿Dios se equivoca en lo que nos pide? No. ¿Dios se equivoca en su voluntad? No. No. Pero yo debo practicar la obediencia, en primer lugar hacia Dios. Porque miren, si yo no soy obediente a Dios, tampoco soy obediente a los hombres. Y ese es un tema en nuestras vidas. Porque al primero en el cual yo debo obedecer es a Dios por sobre todas las cosas. Y aquí vemos que Naamán era un hombre que sabía lo que tenía que hacer. Pero tal vez como no quería o no veía que era muy seguro. Dios mío, ¿qué te parece esto? No. Yo le había dicho Jordán 7 veces. Abán y Farfar, ríos de Damasco. Tal vez a esos ríos los tenía cerquita. Dijo, bueno, acá a lo mejor, Dios mío, yo sé que tú me amas. Yo sé que tú me amas y me vas a bendecir igual. Ay, la palabra me dice que en la obediencia está la bendición. Primero a Dios, a lo que Dios nos pide en su palabra. Pero la segunda obediencia, en el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Lo segundo, iglesia, porque ese serás limpio, no era que salía del corazón de Eliseo. Ese serás limpio era una palabra que Dios había decretado y había dado autoridad en el mundo espiritual para que se cumpliera en la tierra. Ya Dios había decretado sanidad en Naamán. La segunda obediencia es a la palabra misma de Dios, la cual yo leo, conozco, recito de memoria, pero me cuesta obedecer. Me cuesta porque a veces la palabra me confronta. La palabra me exhorta. La palabra trabaja en mi vida. Y Dios se había dicho por medio de Eliseo, serás limpio. Le faltó poner palabra de Jehová de los ejércitos, pero no era palabra de hombre, era palabra de Dios. Dios había decretado la sanidad, pero no en Habana y Farfar, río de Damasco, en el Jordán. Y 7 veces, como se decía el domingo pasado, tal vez se metió una vez y dijo, voy a estar sano, ya está, no, otra vez. Ya está, no, otra vez. Y así lo tuvo Dios, hasta que no obedeció, no fue sano. Obediencia a Dios, pero también obediencia a la palabra. ¿Cuánta bendición trae obedecer su palabra? ¿Cuánta bendición trae? Pero mire, muchas veces objetamos su palabra. Aquí Naamán estaba objetando la palabra de Dios. ¿Sabe lo que significa objetar? Escuche. Oponer una razón en contra de lo que se ha dicho. ¿Qué estaba haciendo Naamán? Se estaba oponiendo. Dios le dijo, ¿dónde tenés que ir a zambullirte? Al Jordán, 7 veces. Y él le dijo, bueno, sí, pero a ver, vamos a Habana y a Farfar. Se estaba objetando. Alegar objeciones para realizar una disposición por considerarla contraria a la propia conciencia. ¿Cuántas veces leemos en la palabra de Dios lo que tenemos que hacer? Pero nuestros pensamientos
son contrarios. Son contrarios. ¿Cuántas veces Dios te dice, lee mi palabra, búscame en oración, porque quiero hablarte? ¿Sabían que Dios no quiere hablar? ¿Y por dónde nos habla? ¿Por medio de qué? De su palabra. Y yo debo leer la palabra de Dios, porque aquí están los beneficios para mi vida. Pero a veces leo y no soy obediente. Aquí estaba este Naamán objetando lo que Dios le había ordenado que hiciera. Primero era desobediente a Dios, pero también era desobediente a la palabra. Porque ese serás limpio no nació de la boca del hombre. Ese serás limpio fue soltado de la boca de Dios. Dios había hablado por medio de la palabra que Naamán iba a ser sano. Y la tercera obediencia está en el mismo versículo 13, que es la obediencia hacia los hombres de Dios. Y en esto quiero hacer un paréntesis muy especial en esta mañana y poder impartirles en el Espíritu algo que Dios de madrugada ministró a mi corazón. Hoy las redes sociales abundan. Videos, prédicas, eventos. Si usted quiere escuchar palabras ahí, entra a Facebook y ya hay una palabra. Que está bien eso. Pero mire, si usted puede ir a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20 dice la palabra: y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Punto. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Pero luego dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué obedecer al hombre de Dios? Aquí vemos que Eliseo era un profeta de Dios. ¿Qué es un profeta? Alguien que habla o da a conocer o anuncia la palabra de Dios. Después está, y en esto estoy de acuerdo, el don de profecía, pero es otra cosa. Y mire, ¿por qué le cité lo de las redes sociales? En estos días Dios me llevó a ver, digo, Señor, ¿cuál es el mensaje universal en los tiempos que vivimos? ¿Qué es lo que tú estás manifestando a la iglesia en general? No solamente nosotros, la iglesia en general. Y mire, de 20 hombres de Dios que escuché predicando, 19 eran profetas. Digo, Señor, ¿será el tiempo de los profetas? ¿Y por qué te digo presta atención? Porque los tantos profetas que no son realmente los que dan a conocer la palabra de Dios, lo que está en el corazón de Dios, sino que son a veces profecías acomodadas, y no tengo ningún problema en decirlo, acomodadas a las personas. Una gran ensalada rusa en la mente del cristiano. Por eso presta atención a quién vas a obedecer. Y en estos días me llegó allí, creo que fue en WhatsApp, me parece, algo relacionado a esto. Que a ver, escuchamos al apóstol de El Salvador, escuchamos al profeta dice, ¿por qué no obedeces a tu pastor
que es quien ora por ti, quien vela por ti, quien pelea por ti y quien está dando su vida por ti. Y aquí voy a la autoridad de la palabra que Dios me da en esta mañana. Sé obediente a tus pastores, iglesia. Por sobre todo a Dios, a la palabra, pero también sé obediente a tus pastores. ¿Te conoce el profeta de Puerto Rico? ¿Sabe el apóstol del Salvador lo que estás pasando? ¿Quién te conoce? Josafat fue muy claro y le dijo: primero, creed en Dios, porque tienes que creer en Dios y estaréis seguros. Mire, cuando yo creo en Dios, siento seguridad. Siento que Dios está conmigo, que Él tiene el control de todas las cosas. Porque si no creo, ahí está el problema. Ya no estoy seguro. ¿En qué me baso? En lo mío, en las cosas de la vida. Si te va bien el trabajo, si estás bien económicamente. Pero no es la seguridad que realmente tiene que ser. Porque mi seguridad, ¿de dónde viene? De Dios. Entonces Josafat le dice al pueblo, y estaban allí luego de una gran batalla que habían tenido contra Moab y contra Amón, le dice y se paró firme: crean en Dios y estén seguros. Pero segundo, también le dice: creed a sus profetas. Dios ha puesto un hombre para ser el vocero de Dios en tu vida. Pero un hombre que te conoce, un hombre que sabe la situación que estás pasando, un hombre que sabe de qué hay necesidad, un hombre que dobla rodillas por ti, iglesia. No es que estoy en contra de los profetas y la profecía, no. Pero ten cuidado que escuchas. Ten cuidado. Si Dios ha puesto un hombre por sobre tu vida para que te pastoree, dice la palabra, es para que seas prosperado. Y si tú obedeces a lo que un hombre de Dios trae sobre tu vida, vas a ser prosperado, te va a ir bien, te conviene. Pero hoy la iglesia, primero, no se congrega. Y segundo, escucha de todo un poco. Te pregunto, ¿qué podés hacer de todo un poco? Nada. Ensalada rusa sin mayonesa, porque la ensalada rusa es rica con mayonesa y con arveja y con huevo, Zanahoria, ¿qué más le echa? Papa, ¿qué más? A ver, pollo también. Bueno, eso ya está, Se fue de ensalada. Manso ensalada. Pero la palabra es bien clara y me estoy remitiendo a lo que Dios está hablando en esta mañana. Dios ha puesto un hombre para que te vaya bien. Dios ha puesto un hombre para que tú seas prosperado en tu vida, iglesia. Y no es que dejes ahora de ver YouTube, Twitter, Facebook, qué sé yo cuántas, no, Instagram, no. Pero discierne lo que estás escuchando. Me sorprendió que de 20, 19 eran profetas. Y te voy a decir algo más con autoridad. Si hay una palabra que Dios está hablando, por lo menos en 18 tendría que ser lo mismo. Unos profetizaban sobre prosperidad, otros profetizaban sobre la casa, otros profetizaban sobre qué sé yo. Ten cuidado, iglesia, te lo digo con amor, porque velo por ti. Estoy dando mi vida por ti, iglesia. Mi vida la estoy dando por ti y voy a cuidar de ti, iglesia, como el Señor lo ha ordenado en su palabra. Cree a Dios y estaréis seguros, pero cree a sus profetas y seréis prosperados. La obediencia, en donde está la bendición.
Y Dios quiere bendecir a la iglesia. Dios está deseoso de bendecir a la iglesia. Pero si no hay obediencia, la bendición no viene. No viene. Y Dios en esta mañana nos quiere bendecir. Y quiere sellar esta palabra con la cena.